Virginia, ¿qué opina usted, Pablo Casas, de estos 60 días de pausa que se le pone al decreto de las certificaciones médicas? Yo siempre digo que las generalizaciones son complicadas, ¿no? Cuando hay una norma de estas características. En principio estoy de acuerdo con la norma, pero creo que hay que tener determinado tipo de salvedades para que se entienda. Lo que indica la norma es que el funcionario público tiene 9 días de licencia y a partir del 10º día se le paga el 75% de su salario, a diferencia del privado, que tiene 3 días que no se le paga el salario y luego cobra el 70% de su salario. ¿Hay una diferencia? Sí, hay una diferencia. También se puede decir del otro lado, hay una diferencia porque hay determinadas compensaciones o retribuciones salariales que el funcionario público no tiene y sí tiene el privado. Podemos discutir de la estabilidad, bueno, es una discusión eterna. Ahora, lo que decía al principio, y lo mencionaba Joselo, y estoy de acuerdo, los funcionarios del Ministerio del Interior están en una situación bastante compleja. Si se le aplicara esta norma, se los estaría perjudicando severamente por el tema que ya sabemos de salud mental y demás que se ha discutido y que este gobierno se comprometió a resolver. Veremos qué es lo que sucede. Por otro lado, tenemos las diferencias, que también lo explicaba, en cuanto a los funcionarios de las fiscalías y los fiscales. Ahí tendríamos una discusión, porque en realidad los funcionarios de la fiscalía en realidad hacen determinado horario, los fiscales no tienen prácticamente horario, entonces vendría una discusión. Yo entiendo igual que habría que hacerlo igualitario para todos. Pero creo que habría que darle media vuelta de rosca o media vuelta de tuerca a esta norma para determinados sectores que en realidad se verían seriamente perjudicados por esta aplicación. Se revea esa situación, dígase el Ministerio del Interior. Creo que por ese lado me parece que la suspensión, yo qué sé, es correcta siempre y cuando salga un diálogo y que favorezca a determinados sectores que quizás cuando se intentó implementar la norma no fueron amparados o no fue estudiada su situación en profundidad. En general, como se dice ahora en la rendición de cuentas, votamos en general, después tendremos que ir artículo a artículo a ver qué es lo que pasa. Bien, Eleonora. A mí me parece que todos los trabajadores y trabajadoras en el Uruguay deberíamos converger hacia un sistema que fuera parecido, lo más igual posible. No solamente respecto a las certificaciones, sino respecto al pago de todos los otros tipos de complementos o partes del salario que todas y todos tenemos. Creo que cuando un derecho está adquirido no se debería sacar, no se debería quitar. Es la base de la conquista sindical, de que por ley una cosa que vos conquistaste después te la quiten. Me parece un poco raro eso, pero sí creo que deberíamos todos los trabajadores converger a un mismo sistema y me gustaría también que por parte de los trabajadores haya alguna propuesta de decir, bueno, vamos todos al sistema de los públicos, porque capaz que, a ver, a todos nos gustaría ir al sistema de los públicos, a todos nos gustaría, por supuesto que a todos nos gustaría. Ahora, ¿es posible? Tal vez no. Pero ¿cómo sería la forma más justa? Que vayamos todos a un sistema que converja. Tal vez el de los privados no, y buscar algo intermedio. Pero me parece que está bien que se suspenda y que se converse y que también entre la discusión de los privados en el medio. Bien, ¿es más fácil negociar en un gobierno de izquierda? No sé, depende. Nosotros con esto venimos con un lío bastante grande y lo que acabamos de conseguir es un espacio para poder negociar en igualdad de condiciones. No está resuelto el tema. Lo que sí me parece que es importante dejar claro de que esto no equipara para nada la situación de los funcionarios públicos con los privados. No por la cantidad de días ni esa pequeña diferencia. No equipara porque genera una inequidad más dentro de los funcionarios públicos. Porque hay casi 300.000 trabajadores públicos. Esto se le va a aplicar a poco más de 100.000. El resto de los funcionarios públicos siguen con el sistema anterior. Y está bien que sigan con el sistema anterior, entre otras cosas por las particularidades de cada uno de esos sectores. Entonces, esto no equipara nada. En el Parlamento, que son funcionarios públicos, tanto los funcionarios como los legisladores, no se le aplica a nadie, porque para ellos no se votaron este sistema. Entonces, y aparte, en algunos lugares donde se aplica lo que decíamos recién, para algunos sí, para otros no. Entonces, esto no equipara nada con la actividad privada y tampoco con la actividad pública, porque genera más distancia dentro de los propios funcionarios del Estado. Entonces, bien, en las empresas públicas, por ejemplo, hay 5 empresas que se le aplica y 5 empresas que no se le aplica. Ricardo. Creo que todos los elementos que se están volcando acá
que coinciden, demuestra el mamarracho legal de los legisladores de la coalición republicana en la gestión pasada. La candidata a vicepresidenta dice que tienen que ser todos generales para todos, público y privado, que no fue lo que hizo el gobierno de la coalición. La compañera que fue secretaria general del CODICEN, creo que es el cargo que tuviste tú, dice que no se aplica dentro del CODICEN, no se aplicó por la autonomía. O sea, en realidad, ni siquiera los... Pero eso no lo digo yo, es un dato de la realidad. No fue una decisión política. No, está claro, está claro. Es autónomo, es autónomo. Perfecto, entonces... Y colegiado, además. Se agrega la situación que algunas intendencias se aplican, otras intendencias no se aplican. La mayoría de las intendencias son blancas. Vamos a entenderlo, ¿no? Ni siquiera ahí podemos decir que es por distintos sesgos partidarios. A nivel de algunos sectores de la administración central se aplica, en otros no se aplican. Digo, en realidad hicieron una ley por la galería para hacer un speech de que había una cantidad de funcionarios públicos que mal usaban las certificaciones médicas y en realidad el planteo legal que hicieron es totalmente inconsistente, como lo demuestran todos los elementos que son volcados acá. Esa es la interpretación de él, evidentemente. Obvio. No fue lo que dije, pero bueno, se ve que no escuchó bien lo que dije. Pero la realidad es que por algo hay que empezar. Capaz que él está acostumbrado al no hacemos nada y mejor no tocamos nada. Pero esto que hay que mejorarlo, hay que mejorarlo. Nadie habló de que había gente que estaba de viva, y lo dijo Joselo, y esto lo compartimos y lo compartió la administración pasada también, que es que la realidad es que hay un problema con las certificaciones médicas. Nadie puede decir que están de vivos o no están de vivos, porque eso hay que controlar caso a caso y ver cuál es la situación. Pero la realidad es que había un exceso y que sigue existiendo el exceso, lo decía el propio Joselo recién, en algunos lugares. Que hay algo que cambiar, hay que cambiarlo. Que recién se comenzó a aplicar el año pasado y que esto iba a ir paso a paso y se iban a ir sumando lugares a partir de su aplicación, era así. Obviamente se cortó, cambió la administración, tomó otra decisión que hay que ver qué es lo que pasa después de estos 60 días. Pepe. ¿No? Sí, yo estoy de acuerdo de optimizar los controles, básicamente, ¿no? De eso no cabe duda. Y me pregunto de ese universo, José, lo que tú mencionabas, de algo más de 100.000 que están hoy en esas condiciones, ¿cuánta gente hay para controlar a estas personas? Y depende, porque es por organismo. Lo que sí es cierto es que si lo tuviera que hacer ACE, que debería ser quien controlase esto, no tiene el personal suficiente para hacerlo. Entre otras cosas porque también en el periodo anterior hubo un ajuste fiscal que determinó, digamos, una reducción importante de los recursos humanos en cada uno de los organismos. Entonces, por ejemplo, en la Administración Central, en el periodo anterior, solo en la Administración Central, funcionarios civiles de la Administración Central, se perdieron más de 3.000 puestos de trabajo. Entonces, es difícil poder generar los controles que se necesitan para esta tipo de decisiones. Se podrían buscar otras alternativas, pero que es lo que nosotros estamos planteando desde el principio. Necesitamos que se ejerzan los controles necesarios para determinar si hay algún trabajador que está haciendo uso de una licencia indebida. Y si se comprueba eso, hay que actuar contra ese trabajador. Pero no pasar una tabla rasa que involucra a un universo de trabajadores que no es la totalidad y que genera una discriminación brutal dentro de los sectores de trabajadores ¿Pero y quién va a estatales. terminar decidiendo? ¿La OIT, el Ejecutivo? Bueno, ojalá en estos 60 días podamos llegar a un acuerdo con el Poder Ejecutivo. Esa es nuestra intención. Nosotros sabemos, nuestro objetivo es volver al sistema anterior. El Poder Ejecutivo seguramente tendrá, porque ya nos ha adelantado, otras ideas al respecto. Bueno, iremos con la cabeza abierta a negociar. Sabemos que en cualquier negociación hay que hacer recíprocas concesiones y bueno, intentaremos sacar lo mejor para los trabajadores que nosotros ¿Cuál sería la representamos. concesión que estaría dispuesto Bueno, el primero sindicato deberíamos discutirla. No, pensé que ya la tenían clara. No, nosotros sabemos hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no, pero eso lo discutiremos con el Poder Ejecutivo cuando se instalen los ámbitos de negociación. Bien, si no es como abrir el juego, ¿no? Obvio. Está bien. Están en la espera a ver qué es lo que ofrece, ¿no? Pero la posición de la Presidente última es que se deje pregunta. que vuelva al sistema anterior. Nosotros, si pudiéramos elegir por nada más que con nuestra opinión, preferiríamos volver al sistema anterior, eso es así, claramente.
José López, antes de despedirlo, muchas gracias, y estaremos a la espera de ver cómo evoluciona o qué pasa en estos 60 días. Pero hablando de controles, ¿tiene alguna posición tomada o quiere dar alguna opinión con respecto a la falta de control del Fondo de Vivienda Social, que incluso tiene denuncia directa al Zunca? Bueno, es un tema muy delicado, ustedes sabrán comprender que este es un tema que se está discutiendo a la interna del Sindicato de la Construcción. Nosotros mañana vamos a recibir un informe del Sindicato de la Construcción en el Secretariado Ejecutivo del PICNT, eso lo estuvimos hablando en el día de hoy. Está actuando la justicia, los lugares o las responsabilidades directas que ya se comprobaron, ha tenido una acción directa el propio sindicato expulsando a esos trabajadores del sindicato. Y cuando está actuando la justicia hay que esperar que la justicia actúe y, en definitiva, opinar después que termine el proceso. Antes es muy difícil tomar posición por respecto a un tema que es tan delicado y que la derecha ahí la tienen los propios involucrados en el Sindicato de la Construcción, que ya están tomando decisiones. ¿Le tiene sin cuidado las No, denuncias para que nada, están haciendo por supuesto. los ya imputados, digamos, que apuntan directamente contra el propio senador Andrade? Este es un tema que nos preocupa y nos ocupa como movimiento sindical, porque evidentemente es un tema muy delicado. Por eso decíamos que el tratamiento tiene que ser lo más prolijo posible. Y en ese marco está el sindicato involucrado, no solo tomando decisiones, sino también informando al movimiento sindical como corresponde. José López, secretario general del COFE y del PICNT, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Un gusto, como siempre, estar acá. Y a ustedes también, muchas gracias. Será hasta mañana.